Yo trabajaba en una empresa multinacional y un día con mi esposa nos dijimos, bueno, vamos a hacer algo por nuestra cuenta. A mí lo que me sirvió es decir, bueno, necesito algo que solucione los problemas de un público objetivo, ¿no? Yo creo que la IA está muy bien. A nosotros en lo personal nos ayuda mucho en el día a día. Le pregunté al chat y me respondió esto. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta Europa para hablar con un argentino pues que se ha sentado allí en Alicante, en el este de mi país de origen, pues para ayudar a empresas, para emprender, para hacer cosas distintas. Y hoy voy a hablar con él. Él es Manuel Zeta, él es el impulsor de una empresa que pueden encontrar en la web que se llama Sin Fronteras. Y el subtítulo me parece maravilloso. Soluciones impositivas a medida para emprendedores globales. No sé por dónde empezar, si por las soluciones impositivas o por la parte de emprendimiento, Manuel, pero antes de nada, primero lo primero, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy a gusto de estar aquí compartiendo un rato contigo. Y la verdad que por donde quieras llevar, yo estoy contento de hablar de todos los temas. No sé qué tiene más mérito, si emprender fuera de tu país o hacerlo de la mano de tu esposa. Bueno, te agrego una tercera. Para mí se empezó todo a complicar un poco cuando tuve una nena que nació hace 1 año y medio. Ahí uno piensa Ella sí que es la jefa. sí, uno piensa que no tiene tiempo hasta que tiene un hijo y dice, no sé cómo no sé cómo hacerlo ahora porque tengo 3 veces menos de tiempo, energía, todo. Qué bueno. Oye, ¿qué hace falta para emprender? Ganas, ser resiliente. Yo siempre digo, yo lo hablo de mi perspectiva, ¿no? Por ahí hay personas que toman un par de decisiones bien hechas y les va muy bien. Mi caso no es ese, no es el del Lamborghini tuve éxito enseguida, sino más de trabajo, de esfuerzo, de apostar mucho por un proyecto que no funcione y después tener la fuerza y la energía para volver a resurgir con otro proyecto y volverle a poner ganas. Es como pasar muchas relaciones, ¿no? Y uno tiene que empezar a volver a empezar con ganas. Bueno, eso fue lo que significó para mí y yo creo que hay que tener mucho de eso. Eh, Muchas ganas de fallar. Entiendo la parte de las ganas y entiendo la parte de la resiliencia, pero conozco muchísima gente con ganas y mucha gente con capacidad de resiliencia que no terminan de dar el paso. Hay algún momento en el que, ¿sabes? El otro día estoy leyendo un libro de Mel Robbins que se llama Let Them y que es el segundo después de uno en donde estuvo hablando del famoso 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas y te pones a hacer las cosas. ¿Hace falta un 5, 4, 3, 2, 1 para que uno se ponga a emprender? Me encantan los americanos que siempre tienen una forma práctica de hacer todo. Yo no sé si esto va a responder tu pregunta puntualmente, pero es algo que me sirvió a mí después de, como te digo, ¿no? Yo trabajaba en una empresa multinacional, tenía mi empleo y demás, y un día con mi esposa nos fuimos de viaje en 2015 y dijimos, bueno, vamos a hacer algo por nuestra cuenta, sin más. Y uno cuando empieza es como que tiene mucha esa percepción de, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. A mí lo que me sirvió y lo que me dio un impulso más exponencial con respecto a ingresos y demás, es decir, bueno, necesito una solución, no que me divierta, que sea divertida y demás, algo que solucione los problemas de un público objetivo, ¿no? Y en base a eso es cuál es mi público, identificarlo. Nosotros al principio queríamos ir mucho por el tema de redes sociales, de impactar, de hacer videos, tuvimos canal de YouTube y demás, que tengan muchas visualizaciones y demás, y ese tipo de cosas no sirven si tenés un público muy grande y demás, pero si no tenés bien enfocado qué tipo de servicio das, qué tipo de solución brindás y a qué tipo de persona, vas a estar dando tumbos sin mucho resultado. Me acuerdo cuando emprendí que casualmente estaba en una visita en Barcelona y me tomé un café con una persona que me dijo, mira, tienes que responder bien a estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de servicio voy a ofrecer para que alguien me pague por él y en qué soy bueno haciéndolo, ¿no? O de qué manera soy bueno para hacerlo sostenible. Vosotros lo habéis enfocado por las soluciones impositivas a medida, como decía antes, para emprendedores globales, gente que está emprendiendo, imagino, en cualquier lugar del mundo y que necesita tener cubierta esta parte impositiva. ¿Cómo podéis atender esto? Bueno, primero lo sufrimos, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar al principio, bueno, todo muy bien, empezamos con una persona que nos ayudó poco, que fue un poco nuestro mentor, y al momento de, bueno, les tengo que pagar,
uno va a PayPal, ¿no? Es lo primero que va a usar. Y después te vas dando cuenta que cuando vas creciendo, PayPal te queda chico, te bloquean la cuenta. A mí en lo personal me bloquearon una cuenta de Wise, en su momento era TransferWise con dinero adentro y demás, y se te van achicando los caminos. Y ahí es donde me di cuenta de, wow, acá hay algo una pata que falta, ¿no? Entonces, por experiencia propia, desarrollé mi propia empresa en Estados Unidos y la empecé a llevar adelante. Y ahí cuando me di cuenta que había todo un mundo de personas que hacía lo mismo o que necesitaba lo mismo, pero como yo me la creé online, había una página, hay un montón de páginas web donde tú te puedes crear la página, digamos, tú mismo. Pensé que no tenía tanta relevancia ese tipo de servicio, y que no le di interés. Seguí con el otro proyecto como 2 años más, hasta que me empecé a rodear con otros emprendedores que también tenían empresas, y yo hablando y asesorándolo me decían tipo, bueno, sabes más que mi asesor, porque yo me había leído todo el tema de IRS, también soy licenciado en administración de empresas, entonces el tema de impuestos no es que me re guste pasión, como no existe creo que pasión por los impuestos, pero me es fácil leer artículos y demás. Y así fue como, bueno, me di cuenta que a las personas en realidad les gusta hacer lo que quieren hacer. Si uno se dedica al marketing, le gusta hacer marketing; si uno es consultor, le gusta ser consultor, y están dispuestos a pagarte porque tú te dedicas a esto, ¿no? Necesitas una cara visible, una persona de confianza que les pueda traducir este mundo a la realidad. Y ahí lanzamos Sin Fronteras, ya fue de medio de pandemia por ahí más o menos, medio así con conocidos, como teníamos o sea, seguidores de otro proyecto y demás, también metiendo un poco ahí como servicio alternativo, y ya en 2022 con todo, con publicidad, todo, con todo como proyecto único. Ujú. Y ¿cuál es digamos, cuál es el beneficio de hacerlo con vosotros frente al ensayo-error, ¿no? A probar, al final imagino que será una cuestión de dinero, ¿no? De puro monto. Exacto, exacto. Tú te puedes hacer una empresa en Estados Unidos, pones LLC en Estados Unidos y te salen un montón, ¿no? De 500 euros, 600, 800, de todo tipo de colores. Lo que pasa que está muy bien, la verdad que si tienes energía y ganas de meterte en esto, lo puedes llevar adelante. No es que haya algo que... Es como yo siempre pongo el ejemplo de la publicidad de Meta. Yo podría llevarlo a cabo, o sea, es gratis, me puedo loguear en mi cuenta de Meta, pero ni se me ocurre hacerlo porque no es algo que se me haga, que me lleve bien, ¿no? O sea, me sale mal. La vez que lo quise hacer se me bloquearon todos los anuncios y demás. Entonces, esto es lo mismo. Tú lo puedes hacer por tu cuenta, pero bueno, si estás muy enfocado en tu negocio, nosotros nos enfocamos en emprendedores que ya están un poco avanzados en el proyecto, no son personas que están comenzando, sino que ya están un poco avanzados y empiezan a tener algunos problemas. Entonces, ahí cuando estás en ese nivel, el tiempo es muy valioso, y si no te gusta lo que tienes que hacer, prefieres delegarlo, ¿no? Nosotros nos enfocamos justamente en eso, lo que es el acompañamiento, explicar lo que se está haciendo, pero por sobre todo hacerlo, ¿no? Que tú me digas, firmamos de acuerdo y en 20 días nos volvemos a juntar y tú me dices, yo te pregunto, ¿cómo ha ido todo? Y la verdad que bien, porque no me enteré de nada, porque no tuviste que hacer mucho. Sí, eso es lo mejor, ¿no? Que lo que el mejor piropo es que no se note lo que has hecho, pero que esté hecho, ¿no? Y que esté resuelto. Sí, Que en el fondo, cuando uno emprende, es lo que está necesitando. Está necesitando no gente que te venga a proponer más problemas, ¿no? Y nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando hablas con alguien y te dice, no, hombre, lo que tienes que hacer es pensar en esto y armar esto y tal, ya, pero para eso no te necesito. O sea, lo que necesito es que tú me lo des hecho y yo claro. pagarte, obviamente, por ese trabajo, ¿no? Exacto, exacto, es así. Yo siempre hablamos con el equipo, es como nosotros, mientras menos aparezcamos, mejor. Cuando la persona necesita algo, vos preguntame, yo te asisto, nos reunimos, juntamos, pero es un trabajo detrás de las sombras, digamos, de bambalinas. Ujú. Está claro. Oye, y en tu doble rol, por un lado, entiendes de las necesidades del emprendedor porque lo eres, y por otro lado le resuelves los problemas. De la parte de emprender, ¿qué es lo que más te ha resultado complicado? ¿El papeleo, la parte formal, el seguimiento? Entiendo que esa parte que es tu fuerte la tienes más que cubierta. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de emprender? Para mí, no, fue lo que más me costó, digamos, llegarle a las personas, ¿no? Nosotros comenzamos con mi esposa con un proyecto que era Emprender Mejor, que era un canal de YouTube, que tuvimos mucho éxito en su momento, de hecho todavía sigue activo, donde ayudábamos a las personas que querían emprender, querían comenzar a emprender,
a marcarle el camino, a enseñarle cositas y demás, plataformas y demás. Nos costó mucho llegar a la persona que realmente tenga intenciones de pagar por algo, ¿no? Que realmente venga y diga, bueno, les pago por una capacitación, por un curso y demás. Eso lo sufrimos mucho y dimos muchas vueltas con ese proyecto varios años. Y ahora en Sin Fronteras lo enfocamos más para el lado de la publicidad, o sea, no tan orgánico, tenemos nuestro canal de Instagram y demás, pero no me quiero meter en eso de tratar de gustarle al público general, viste cómo es el orgánico, tenés que gustarle a muchas personas para que un poquito te quiera comprar y demás, sino que fuimos directo a la publicidad y la verdad que cambió todo. Ya contratando una agencia que más o menos que yo entendía que me podía hablar de igual a igual y pagando publicidad, eso fue un desbloqueo terrible. Bueno, o sea que al final, de nuevo, muchas veces en este mundo del gratis total, uno agarra un meta, se pone a intentar hacer una campaña y luego el desastre es que has pagado un montón de dinero por ningún lead, por ninguna Claro. oportunidad y para eso también existen las agencias, ¿no? En vuestro caso, entiendo que os ayudó. Esa parte de... ¿Es fácil encontrar a gente que esté dispuesta a pagar por servicios hoy en día? Eh, o sea, adquirir clientes para nosotros, Exacto. fácil yo creo que no, pero hay bastante cliente interesado. Nosotros tenemos dos perfiles de cliente. Uno tipo un cliente internacional, que es el mínimo, que es más LATAM, por ejemplo, Latinoamérica, que hay, somos todos muy amigos en Latinoamérica, no hay conflictos y demás, pero en lo que es integración financiera es terrible. Un peruano no quiere pagar a un argentino y es imposible, ¿no? Y están ahí pegados. Entonces tenemos ese cliente de LATAM que utiliza a las empresas en Estados Unidos como una herramienta para poder funcionar globalmente y expandir su negocio globalmente. Y el otro perfil de cliente que es el español, que bueno, en España están fusilados a impuestos, realmente tiene un sistema tributario que en determinados niveles te asesina directamente y es como una capa que no te deja subir y utilizan el LLC como medio para optimizar fiscalmente, ¿no? Entonces, tanto de uno como de otro hay bastante. Es verdad que en el último año entró mucha competencia, pero bueno, uno cuando lleva varios años también el nombre un poquito ayuda. No digo que lo es todo, pero llegan. Siempre he pensado que los que os dedicáis a este tema de la optimización del pago de impuestos tenéis que tener una barda, ¿no? Una barra eh, muy clara de los conceptos éticos, ¿no? Porque al final los impuestos que recurriré a un personaje de tu país de origen. Los impuestos dicen que son un robo, porque son impuestos, como su propio nombre indica, ¿no? Pero al final son lo que pagan los servicios públicos, ¿no? Entonces, claro, si uno está asesorando sobre cómo ahorrarte este pago a los servicios públicos, wow, no sé cómo manejas eso. Sí, la verdad que el tema ético es fundamental. Nosotros a veces tenemos un consultor, nosotros no tenemos llamada de venta, sino directamente un consultor que le dedica una hora y cuarto y a veces más de una llamada con cada uno de los clientes para que quede claro qué puede hacer, qué no se puede hacer, dónde está la línea, que la línea que te marca esto es gris, esto es negro y esto es blanco, ¿no? Entonces, generalmente el blanco no te sirve porque no estás optimizando y el negro te mete en problemas, ¿no? Entonces, hay muchos matices y el tipo de cliente que nosotros podemos ayudar es muy diminuto y y invertimos mucho esfuerzo por captar ese cliente y no tratar de venderle una LLC a todo el mundo y que lo hay, no hay personas que no te explican, sí, sí, no hay problema, vos hacer esto y listo. ¿No? Hoy en día, para no tener realmente problemas con Hacienda, tenés que tener el motivo económico, que es del cliente fuera de España, tenés que saber cómo se declaran los ingresos de la LLC para saber si te toca declararlos o no, o de qué manera puedes usar el dinero y demás. Entonces, el tema ético es fundamental. O sea, muchas veces uno, cuando, una cosa, lo que pasa con publicidad es una cosa es lo que uno ve en los ads, ¿no? En una publicidad que te dice, deja de pagar impuestos, deja de regalar dinero a Hacienda, que es el gancho, ¿no? Que uno utiliza para llamar la atención de las personas, pero otra cosa es en la reunión comercial uno a uno, lo que uno aplica, ¿no? Lo que uno explica. Bueno, sí, está bien. En la reunión comercial hablamos de esto, en la publicidad hablamos de esto, pero dada tu situación, tú puedes hacer esto. O sea, no te vas a ahorrar el 80%, te vas a ahorrar un 20%. ¿Te Sí. sirve? Perfecto. Si no, eh, mejor busca otra solución, o hay personas que tienen determinado negocio que uno le dice, mira, no te podemos ayudar, búscate otra solución, porque lo que uno menos quiere es tener problemas dentro del negocio. Preferible no tener un cliente a tener un problema. Sin duda, sin duda. Déjame que te pregunte por
yo lo llamaría el competidor universal, porque está compitiendo en todos los negocios que voy conociendo. Es la primera vez que una revolución está afectando a los white collar, ¿no? A la gente que estamos en trabajos, digamos, administrativos, o trabajos de oficina, o trabajos de contabilidad, o trabajos de impuestos, o trabajos de escritura, o whatever, ¿no? Que es la IA. ¿Cómo os afecta? Porque claro, la tentación es ir al ChatGPT y preguntarle cómo me puedo ahorrar estos impuestos, de qué manera, qué instrumentos puedo utilizar y cuánto de fiable es eso hoy en día. No sé cuánto será en el futuro, pero cuánto es hoy en día. Funciona muy bien en algunos casos. Yo creo que como todo hay que aplicar el sentido común. No es cuestión de copiar y pegar. Sí nos llega mucho al WhatsApp de consulta cada vez más mensajes de le pregunté al chat y me respondió esto. Claro. Entonces hay que interpretar y decir, bueno, lo que te dijo el chat está bien, pero fíjate que en esta parte por ahí no y demás. Yo creo que la IA está muy bien. A nosotros en lo personal nos ayuda mucho en el día a día, sobre todo en redactar. No sé, cuando abrís una cuenta bancaria tenés que poner una descripción del negocio. Escribís 2 palabras y ya tenés la descripción en inglés perfecta con todo lo que hace el negocio. A veces yo le copio y pego la página del cliente y le digo, haceme una descripción de 300 caracteres y ya queda perfecta. O hay veces que los bancos nos piden que hagamos un plan de negocios para validar la apertura de la cuenta bancaria. La IA te lo hace enseguida y perfecto. Pero como a todo hay que agregarle sentido común. No es cuestión de copiar y pegar, sobre todo en cosas importantes. ¿No lo ves entonces como una amenaza real, sino como un soporte, como una ayuda en este momento? Hoy no lo veo como amenaza. Por ejemplo, a nuestro negocio no lo veo como una amenaza real. Lo veo más como que cuando es lo que siento, ¿no? También hay cliente para todo tipo. Pero noto mucho que las personas, cuando todo es muy electrónico, muy artificial, muy inteligencia artificial y demás, quieren tener una cara que les traduzca un poco, ¿no? Y a mí, en mi caso, yo siento que las personas valoran mucho el acompañamiento. Claramente las personas que se suman a Sin Frontera, debe haber un montón de personas que por ahí dicen, a este no le pago, hago todo con inteligencia artificial y me ahorro el dinero, ¿no? Por eso te digo, creo que hoy el mundo está tan globalizado y tan grande que realmente hoy hay, no lo sé antes, ¿no? Pero hoy existe una real posibilidad de dedicarte a hacer algo que te gusta porque vas a encontrar el cliente que lo va a valorar, ¿no? Si es algo que justamente que aporte valor. Otro de los debates que está encima de la mesa hoy es el tema del cambio generacional y sobre todo la velocidad del cambio, ¿no? Porque el cambio ha venido para quedarse, el cambio es la única constante, lo hemos oído infinidad de veces, pero hoy yo creo que la velocidad del cambio es muy importante y muy importante cómo se están adaptando las siguientes las generaciones, las diferentes generaciones, ¿no? ¿Ves diferencia entre emprendedores más maduros, por llamarlo de algún modo, y emprendedores jóvenes? ¿Qué diferencias hay? Sabes que es difícil porque tengo muy pocos emprendedores que son jóvenes, ¿no? Tengo algunos. ¿Por qué pasa eso? En un país donde el 25, el 30% del paro juvenil es para gente de más de 25 años o el 40% incluso en algunos lugares, ¿por qué se emprende tan poco a tu juicio? Yo creo que, no sé si realmente es eso o si realmente por ahí nosotros estamos enfocados en un tipo de cliente que ya tiene cierto camino recorrido. Más que nada, nosotros nos enfocamos en lo que es nivel de facturación para que se pueda optimizar, es clave, ¿no? Que haya algo que optimizar. Y no sé si eso tiene que ver con el proceso propio del emprendedor de que llega a ese punto un poco más grande, pero yo creo que debemos tener un 10% de emprendedor joven, ¿no? Que una persona que no salió al mercado laboral o que salió muy poco y ya está emprendiendo. Lo que veo, sí, que son muy despiertos, ¿no? O sea, personas que tienen la mitad de mi edad y que son súper rápidos, que uno le dice, bueno, ahora te voy a ayudar en tal cosa, y dice, no, ya lo hice. Y digo, pero ¿para qué me pagaste si ya lo hiciste por tu cuenta, ¿no? Como que están muy adaptativos. Sin embargo, es que es muy chocante el número. Tú me hablabas antes de Estados Unidos y de las LLC, que para los que no entiendan la terminología es algo similar a las SL en España, ¿no? Sociedades con uno o varios socios que tienen un porcentaje limitado de las acciones, ¿no? Eh, Te decía, me llama mucho la atención que este contraste tan grande, ¿no? Hay un vídeo famoso de Antonio Banderas, un actor español, que decía que en Estados Unidos el 70% de la gente que sale de su college está deseando emprender y en España el 70% está deseando ser funcionario. Tú que vienes de fuera y tienes una mirada fresca,
¿crees que hay alguna razón para eso? Aparte de la parte legal, digamos, y antes decías, ¿no? Del costo que supone tener una empresa abierta. Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que el tema de lo que ven muchas veces las personas, que el funcionario tiene más beneficios que una persona común. O sea, por ahí el sueldo no sé si es mucho más elevado, pero yo me he encontrado alquilando piso que directamente el anuncio dice solamente para funcionarios o maestros o Bueno, algunos militares. es más por la seguridad de los ingresos, ¿no? Sabes que Claro, no le va a la faltar el estabilidad. trabajo. Claro, la estabilidad de los ingresos. Yo creo que puede ser eso por un lado. Y puntualmente en España el sistema tributario no está diseñado para emprendedores, sinceramente. O sea, ya de entrada tienes que pagar una cuota por empezar. Yo cuando empecé a emprender estaba en Irlanda. Y bueno, uno cuando es más inexperto lo primero que piensa es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear la empresa, no sé qué, en vez de enfocarse en el producto y demás. Y fui a la oficina de impuestos, saqué un turno y demás, le expliqué lo que iba a hacer y me dijo, bueno, perfecto, y ya está, y me dieron un número. ¿Y ahora qué hago? Nada, trabajá, me dice, ¿y cuándo pago impuestos? Bueno, el año que viene, antes de julio, no sé qué, si tenés ventas, venís. No hay cuota, nada. O sea, después obviamente te van sacando si facturás y demás, pero de eso te da la libertad de que cuando estás comenzando no tenés una cuota que te corre todos los meses. En España no existe eso, hay una cuota que si bien el primer año es reducida, ya el segundo año pueden ser 300 euros y demás. Y eso es yo creo que es una carga. De hecho, yo tengo un amigo que vino a Argentina, llegó a España, a Barcelona, y tenía la idea de trabajar como autónomo, averiguó lo que era y dijo, no, voy a trabajar por una empresa. O sea, directamente, o sea, la idea que tenía de negocio, no, te pueda trabajar para una empresa y prefería tener antes que correr ese riesgo, ¿no? Entonces yo creo que, el- no sé si es algo en el tipo de pensamiento, sino que las condiciones que hay muchas veces te frenan. De hecho, Argentina, que es un país que tiene la economía muy mal, ha sido un mal ejemplo en los últimos 20 años, tiene un porcentaje de emprendedores digitales muy grande, un porcentaje de unicornios muy grande, porque el sistema tributario para ese tipo de emprendedores es muy beneficioso, ¿no? Entonces, Ujú. teniendo las condiciones adecuadas, se nota cómo la sociedad responde, ¿no? Para ese lado. Eso sin contar con que te conviertes ahí sácame de mi error si ya esto no pasa. Te conviertes en un cobrador de tributos, de manera que tú tienes tú emites una factura con IVA y te encargas de tener que pagar el IVA siquiera antes de haber cobrado tú esa factura, ¿no? O sea, tú tienes que anticipar un dinero que todavía no has cobrado y la Sí. legislación es así de perversa, ¿no? Sí, de hecho tengo clientes que me han dicho que tenían que pagar el IVA antes de cobrarlo y estaban casi fundidos por esos problemas, Claro. por esos Pero oiga, desfasajes. si yo no he cobrado todavía, ya, pero Mm, usted ha emitido una factura y usted me tiene que pagar a mí el IVA antes de que usted sí, lo cobre o arréglese usted con quien tenga que pagarle, ¿no? sí. Y le dicen a la gente, no, pero el IVA lo paga tu cliente igual. Sí, bueno, pero en la mayoría de los países no pagas IVA hasta que facturas 70.000 euros, 50.000 euros, hasta que el negocio sea algo serio, ¿no? Claro. No del momento uno, porque eso te lleva también a tener un gestor, una persona que te tiene que ayudar, que te cobra, Ujú. burocracia, impuesto y burocracia es la combinación perfecta para no emprender. Bueno, es la parte de la intervención. Oye, ¿qué le sigue, Manuel? ¿En qué proyectos andas? ¿Qué cosas están por venir? Bueno, ahora estamos en una etapa, la verdad que muy linda de Sin Fronteras. Terminamos de armar el equipo hace muy poquito, de cerrar el círculo donde me quita mucho a mí de la ecuación. Justamente me da la posibilidad de grabar más contenido, de participar de eventos como este y demás para poder liberarme de las tareas del día a día, ¿no? Que al principio yo era el que hacía las llamadas, el que vendía, el que atendía las cuentas, todo. Hoy ese círculo se está cerrando un poquito. Y desde el punto de vista estratégico, a mí lo que me pasa un poco es que no dejo de pensar que muchas veces nuestro negocio se basa en un loophole, como dicen allá en Estados Unidos, ¿no? Como en un error del sistema, que si en España de pronto gana un Milei, como pasó en Argentina, y cambia las situaciones, que ojalá que pase para que toda la gente le vaya muy bien, nuestro negocio prácticamente podría dejar de existir, o por lo menos podría dejar de existir como existe hoy en día, ¿no? Y nos obligaría a pivotear. Así que para prever un poco esa situación, yo estoy un poco adelantándome un poquito a esa situación y ver de qué manera podemos pivotear para no depender un poco de un loophole, de una grieta en el sistema o una condición particular que lleva adelante el negocio, ¿no? La idea próxima sería por ahí atender
latinos o españoles, pero que vivan dentro de Estados Unidos y poder abastecer también de lo que es mismo que hacemos ahora, pero para personas que vivan dentro de Estados Unidos, que es un negocio sólido, grande, ¿no? Mucha competencia, muchas empresas y demás, pero bueno, es mucho más estable. Fíjate que, claro, es que el tamaño, estamos hablando de como una población de 8 veces más en número de población, pero claro, luego en emprendimientos y en número de empresas, pues el multiplicador es enorme, ¿no? Aquí en Estados Unidos, y las necesidades para un mundo global son exactamente las mismas, ¿no? Lo que pasa es que cambia la legislación, pero yo creo que ese sí que es un buen nicho de negocio, ¿no? ¿Qué os hace falta Sí. para dar el salto a eso? Bueno, por empezar a diseñar, o sea, hacer el business plan, que es lo que estoy trabajando ahora, y tenés que contar con un socio dentro de Estados Unidos que puede ser un CPA, que es como un contador. De hecho, en Estados Unidos hay muchas empresas que hacen tipo white level, ¿no? Que te ofrecen el servicio por detrás y tú eres la cara visible y demás. Y ya con esto tienes para arrancar. La verdad que el sector de impuestos es un sector que está muy bien, que se adapta más lento a todo lo que es el avance del marketing y demás. Las empresas que se dedican a los impuestos van un poco más lento, por así decirlo. No uno cuando empiezan a seguir sin frontera te aparece todo el mundo, ¿no? Porque así es el algoritmo. Pero no hay tanto como, por ejemplo, sectores como el marketing digital y demás. Y nosotros tenemos un plus muy, muy grande, que yo creo que eso puede ser muy beneficioso, que nos gusta mucho explicar. Venimos del rubro o del emprendimiento anterior, que era mucho de explicar y tener paciencia y demás. Y yo creo que el mercado latino muchas veces se siente excluido en Estados Unidos de las grandes corporaciones, las grandes empresas que brindan los servicios de impuestos, y tener a alguien cercano que te explique, que puedas consultarle y demás, puede ser un diferenciador que es difícil de igualar, ¿no? Para las grandes empresas. Me hablabas antes de tu faceta de comunicador, también enfocado a los emprendedores. Si no comunicas, no existes. Mm, yo creo que comunicando se hace todo más fácil, ¿no? Me pasa a mí en la vida misma, cada vez que voy a consumir un servicio, un producto, necesito ver, saber un cachito de su historia, necesito saber cómo llegó ahí. Es algo que ayuda mucho. Igualmente, si haces bien un embudo con publicidad, podrías evitar esa parte. Yo creo que, bueno, para ahí hacer el embudo es comunicar también, pero, pero comunicar ayuda bastante, sobre todo el storytelling. Si tienes una historia linda para contar, la gente lo acerca mucho. ¿Cuál es imagino que la respuesta es obvia. En las redes sociales es el camino más rápido, pero a tu juicio, ¿hay algún camino que ayude a ser ese multiplicador para los emprendedores? Yo creo que la base es lo que hablábamos un poco al principio, es enfocarse en a qué solución vas a dar y a quién vas a atender. Si tenés bien claro eso y la persona que vas a brindarle la solución está dispuesta a pagarte un precio que valga la pena y que a ti te sea, digamos, rentable, lo tienes todo. Después ya puedes hacer un Instagram que tienen pocos seguidores y venden mucho porque tienen muy claro el mensaje, la ayuda y el cliente ideal. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos con el emprendimiento con mi esposa, que era más dedicado a los emprendedores y demás, nunca tuvimos esa posibilidad o ese carisma de llegar a miles y miles de personas globales para vender un producto de 30, entonces de $30, algo económico. Entonces, llegábamos a un grupito de personas y cuando hacíamos el lanzamiento vendíamos, no sé, 10 cursos y era llorar y acostarse y decir, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Y era que estábamos dedicándole como por ahí lo que le tendrías que dedicar a un high ticket de esfuerzo para vender un producto de 30 euros. Entonces, si tienes bien claro esas facetas, esas matices que hay en marketing, puedes llegar a buen puerto. Buenísimo. Oye, no te quiero robar más tiempo, pero me has dejado. ¿Qué es lo más difícil empezamos hablando de la esposa? ¿Qué es lo más difícil de emprender con una esposa? Ya por último. No, a mí en lo personal no me pareció difícil el hecho de viajar juntos. Hace ya 10 años que recorrimos varios países, estuvimos trabajando, antes de nuestro proyecto hemos trabajado en restaurantes, en cafeterías y demás, y hemos sorteado varios obstáculos del tiempo. El tema de pasar todo el tiempo juntos lo sorteamos fácil, pero sí te puedo decir algo, que ahora estamos como que digamos, estamos alcanzando no sé si máximo potencial, pero un potencial muy lindo de crecimiento, es cuando los dos o cada uno pudimos encontrar su lugar y su espacio en el emprendimiento. Ella es muy buena gestionando, viste, todo el tiempo de lo que es operaciones, muy buena, muy analítica
y demás, y ella encontró su espacio ahí con su asistente y demás. Y yo soy muy bueno en el tema de impuestos, me gusta hablar con los clientes, me gusta explicarle, que no es algo que a todo el mundo le guste. Entonces, cuando cada uno encontró su espacio dentro de la empresa, se potenció mucho y se disminuyeron los conflictos, los egos y demás. Cuando queríamos hacer todos los dos y tomar decisiones los dos, ahí era complicado. Bueno, y aplica también la comunicación, como ya hemos hablado. Manuel Sí. Zeta, fundador de Sin Fronteras, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, que continúen los éxitos y nada, que la conversación también continúe. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por recibirme, un gusto estar contigo aquí y bueno, estamos en contacto.